2021 empieza con más interrogantes que certezas. Habrá que esperar los informes técnicos sobre contagios por las fiestas de fin de año y de qué manera se va a afrontar una campaña electoral que ya está en marcha, así como las elecciones de febrero. De la misma manera, resta por conocer mayores detalles sobre la vacunación que se anuncia empezaría en Ecuador en este mes de enero. Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad UTE. Buenos días, Daniel, feliz año, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, feliz año, gracias por la oportunidad, muchas gracias. En otros países se observa que desde hace algunas semanas comenzó ya la vacunación, acá se dice que empezará ahora en enero. ¿Estamos a tiempo? Estamos en una carrera desesperada, pero no vemos todavía luces claras de que el plan de vacunación nacional haya iniciado o vaya a iniciar pronto, porque estas pocas dosis que tenemos ahora para 25,000 pacientes definitivamente no significa que inicie un plan de vacunación, porque no tenemos las vacunas suficientes y la velocidad para que esta pandemia en el Ecuador termine por lo menos este año que estamos cursando, ¿no? 50.000 vacunas llegarán ahora en enero mientras el gobierno negocia 2 millones de vacunas para aplicarlas en los meses siguientes. ¿Qué hacemos con 2 millones de vacunas en un país de 17 millones de habitantes? La velocidad con la que debería vacunar el Ecuador es a una velocidad de 2 a 3 millones por mes para alcanzar la inmunidad de rebaño al final de este año. Entonces, 50,000 dosis significan 25,000 pacientes vacunados, personas vacunadas, perdón, y que no alcanzaría ni siquiera para cubrir una parte de la primera línea de salud. Entonces, son muy pocas vacunas, no se ve una estrategia clara, tendríamos que haber ya empezado masiva, no solamente casándonos con una vacuna, sino teniendo varias. ¿Cuáles son las primeras lecciones, Daniel, que quedan luego de que en otros países han iniciado ya desde hace algunas semanas estas campañas de vacunación? En Estados Unidos, por ejemplo, observamos que se ha incrementado el número de víctimas y entonces surgen más nuevos y más cuestionamientos alrededor de qué tan efectivo es esto de vacunarse. Sí, hay varias interrogantes. El sistema de distribución ha fallado en la mayoría de países. La cadena de frío es muy difícil mantenerla porque es menos 70, menos 80 grados y cuando las distancias son largas o los sitios son remotos, esta de que la vacuna llegue en óptimas condiciones ha obligado a algunos gobiernos incluso a sugerir que se vacune solamente una vez y retrasar al mes tercero, o sea, después de 3 meses la segunda dosis. Hay muchos académicos que estamos en contra de estas prácticas porque definitivamente no es lo que se investigó y cambiar sobre la marcha podría dar algunas repercusiones y entonces por eso es que no hay que casarse con una vacuna, sino tener varias alternativas, que la oferta venga y tener pues varias vacunas para inmunizar a diferentes poblaciones y a una velocidad más rápida de la que esperamos. Es decir, iniciaríamos el proceso en mayo, junio del próximo año. ¿Está usted de acuerdo con que sea el gobierno central, el Estado, quien monopolice el tema de la vacunación o considera que debería abrirse y permitir que otros actores también intervengan en este proceso? El deber ser es que el Estado regule la compra o si no, que regule la certificación. El problema que tenemos aquí de parte de la academia es que el Estado ha dado malas muestras de poder regular en este caso. El ejemplo son las pruebas rápidas, ¿no? 120 proveedores de celulares, de computadoras trajeron pruebas rápidas, estas pruebas que no sirven para nada y que han provocado varios contagios en el país. Son pruebas muy malas y que no ha podido regular, no son pruebas aprobadas a través de estudios científicos de validación. Nadie nos puede garantizar que no pase lo mismo con las vacunas, que vengan vacunas alteradas, que vengan los negociados. Y entonces es un dualismo en pensar
que el Estado debería ser el que provea de manera gratuita las vacunas y no dejar a la empresa privada que sean los únicos que traigan la vacuna o que traigan más rápidamente, que sí podría ayudar obviamente al proceso, pero causaría el impacto de que solo la gente que tiene dinero pues se podría vacunar. Si hay un pacto nacional para traer vacunas de diferentes sectores públicos y privados, podría ser una solución interesante siempre y cuando la regulación por parte del Estado sea más enérgica y fuerte, y eso es lo que no hemos visto a través de esta gestión. La indisciplina social se hizo presente en varios países a pesar de las restricciones por la nueva cepa del coronavirus. ¿Hasta cuándo debemos esperar, Daniel, para conocer resultados certeros sobre los contagios de fin de año? Generalmente se producen, y hemos visto, hemos aprendido de esta pandemia. Lo que pasó en el mes de agosto tuvimos un impacto, un pico. Lo que pasó en noviembre también. Todavía tenemos los estragos de las fiestas de Quito, que aunque hubo restricciones, tenemos evidencia que la gente se reunió masivamente. Ahora tenemos más de 26,000 aglomeraciones en lo que va de este feriado, y estimamos que en las próximas 3 o 4 semanas tendremos cerca de 80,000 casos nuevos y unos 300 pacientes que requieran hospitalización. Eso ejerce presión sobre el sistema sanitario, que en estos momentos ya está colapsado. Entonces sí hay que encender las alertas, porque en las próximas semanas podemos tener un repunte importante de casos, no como los anteriores que fueron leves manejado, sino este tendrá un impacto más importante en el país en las próximas 3 semanas. ¿Ya está colapsado el sistema sanitario al día de hoy? Hay muy pocas camas. Las camas es un proceso dinámico que va recambiando, pero en los hospitales de Guayaquil, en los hospitales de Quito están a tope. Más de el 90% es casi saturación del sistema sanitario, y otros países ya cuando tienen el 50% de sus camas destinadas ya a pacientes, pues prenden las alarmas. Aquí cuando tenemos una lista de espera muy grande es cuando nos llama la atención, y ha dicho varios investigadores y epidemiólogos del mundo, de centros reconocidos, que es muy malo solamente fijarse en la saturación del sistema sanitario para tomar decisiones, porque el sistema tendrá que hacer camas donde sea, en los parqueaderos, en los hospitales, en los colegios, en los coliseos, tendrá que hacer camas. Entonces hay que evitar que el paciente llegue a cuidado intensivo o hospitalización, y eso es lo que no hemos aprendido de estos casi 10, 11 meses de pandemia. Daniel, en febrero habrá elecciones y los ecuatorianos son llamados a una concurrencia masiva, aunque con medidas de bioseguridad. Se dice, ¿daba lo mismo para efectos de contagio hacer las elecciones en febrero o en abril? Sí. Yo creo que pasaremos a febrero con las unidades de cuidado intensivo saturadas. No me quiero meter en aplazar el proceso electoral, pero es muy importante tener en cuenta que estos primeros 3 meses serán críticos para el manejo de la pandemia, porque podemos tener un repunte de casos. Entonces, lo llamativo es que no hay un protocolo claro para el proselitismo político, la campaña electoral, y tampoco se ve reflejado masivamente la capacitación para el proceso electoral que vamos a vivir. Eso provocará aglomeraciones, reuniones y obviamente agravará la situación epidemiológica del país. La Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del estado de excepción decretado por el presidente Moreno. En consecuencia, ya no están en vigor las restricciones de circulación, así como el toque de queda, los horarios y la reducción de aforos para diferentes negocios. ¿Cómo afecta este levantamiento de medidas al aumento de la circulación y de la concurrencia masiva a lugares de comercio y esparcimiento? Es terrible, las fallas de comunicación tienen un muy importante impacto en salud pública. Los mensajes mixtos, confusos, con varias rectificaciones, dan lugar a pérdida de confianza de la población en las autoridades, que se refleja en el relajamiento. Las personas reciben mensajes contradictorios, se confunde, hay mensajes como que hay que perder el miedo al virus, hay camas todavía. Esos mensajes realmente provocan relajación en las personas, y el otro es el anunciar un proceso masivo de vacunación cuando no se tiene la vacuna. Pero son necesarias las restricciones, quizás hacerlas un poco más fuertes en algunas ciudades, en algunos cantones del país.
definitivamente que hay que apelar a eso porque no tenemos otras armas. Eso es lo que debe entender la ciudadanía, que lo que debe exigir es más pruebas diagnósticas, debe exigir personas, un sistema de rastreo, de vigilancia epidemiológica adecuado, para que si una persona enferma, inmediatamente se contacte con sus familiares, que estos familiares accedan a pruebas diagnósticas, que se logren aislar a tiempo y que no estén caminando, yendo al trabajo contagiados. Eso es lo que no se ha hecho. Entonces hay que exigir eso antes que estar pensando en que podemos alcanzar una inmunidad colectiva a través de la vacunación, y los COEs tienen que ser enfáticos, tienen que tomar las riendas del asunto porque constitucionalmente no se puede hacer. Desgraciadamente necesitamos de estas restricciones porque no tenemos herramientas epidemiológicas que nos permitan identificar o saber dónde está el virus para poder circular de manera tranquila. Daniel Simancas, director del Centro de Investigación en Salud Pública de la Universidad UTE. Gracias por acompañarnos, Daniel, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, a todos un saludo y hagamos lo que nos ha mantenido con vida: distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla. 7:30 aquí en Contacto Directo. Bueno, así estamos despidiendo este espacio informativo, Lenin, pero vienen más noticias en Televistazo en la comunidad. Un feliz inicio de semana para todos.